Hola chicos, hoy vamos a trabajar los ejercicios combinados y problemas con fracciones y decimales. Nuestro objetivo va a ser entonces resolver problemas que involucren la operatoria con fracciones y decimales. Los contenidos obviamente van a ser fracciones y decimales, para desarrollar las habilidades de calcular, analizar, aplicar, relacionar y resolver. Antes de comenzar, asegúrense de ordenar su espacio, de estar cómodos, tener buena iluminación, sin ruidos ni distracciones. Junten todos sus materiales, lápices, cuaderno y obviamente su guía de trabajo. Con hartas ganas porque lo van a hacer muy bien. En primer lugar, vamos a recordar algunos contenidos de años anteriores. La suma de números decimales. Para sumar números decimales los vamos a ordenar primero en forma vertical, de manera que las comas decimales queden una bajo la otra. Si hay números enteros, estos los vamos a ubicar a la izquierda de la coma. ¿Cuáles son los números enteros? Los que no tienen cifras decimales. Una vez que los tengamos ordenados, vamos a sumar como naturales y ubicar la coma decimal siguiendo la línea de las demás. Por ejemplo, 0,25 más 0,0015 más 3 más 24,6. Ubicamos la primera cifra y una vez que la tenemos lista, nos guiamos por esta para ubicar las comas de las demás. Tenemos entonces 0,25 y ubicamos la cifra siguiente guiándonos por la coma. No importa si nos sobran más cifras hacia la izquierda o hacia la derecha cuando ordenemos. Lo importante es la ubicación de las comas. El 3, como son 3 enteros, no tiene coma, lo ubicamos a la izquierda. Y a continuación, la cifra siguiente, guiándonos por la coma de las anteriores. Si se fijan, acá ahora me sobraron cifras hacia la izquierda y antes me sobraron hacia la derecha. Eso no tiene importancia. La línea de las comas decimales es la que nos tiene que guiar. Ahora sumamos igual que números naturales y siguiendo esa misma línea ubicamos la coma decimal. Sustracción de decimales. Vamos a utilizar el mismo método, pero aquí vamos a tener que igualar las cifras decimales del minuendo y el sustraendo. A la que le falte, le agregamos los ceros necesarios para igualar la cantidad de decimales. Y una vez ordenadas, igual que en el caso anterior, vamos a resolver como naturales y ubicar la coma siguiendo las anteriores. Veamos el ejemplo, 43,5 menos 34,025. Ubicamos entonces 43,5, bajo esa cifra ubicamos la siguiente, guiándonos las comas una bajo la otra. Como pueden ver, el sustraendo tiene 3 decimales, en cambio el minuendo tenía solo 1. Por lo tanto, le agregamos 2 ceros para igualar las cifras decimales. Hacemos la sustracción y ubicamos la coma decimal siguiendo la línea. Vamos a recordar también cómo transformar un número decimal a fracción y una fracción a número decimal. Recuerden que los decimales pueden ser finitos o infinitos, pero nosotros vamos a trabajar este año solamente con decimales finitos. Ahora, para transformar un número decimal a fracción, vamos a escribir en el numerador de la fracción la cifra completa, pero sin la coma decimal. Y en el denominador vamos a escribir una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras decimales tenía nuestro número. ¿Cuáles son las potencias de 10? Son aquellas que están formadas por un 1 seguido de ceros. Por ejemplo, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Veamos un ejemplo. Transforma a fracción los siguientes números decimales. El primer número, 3,25. Dijimos que el primer paso es copiar este número en el numerador, pero sin la coma. Por lo tanto, nos queda 325. Y en el denominador
una potencia de 10, es decir, dijimos un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Dependiendo de cuántos decimales tengo acá. Acá están los decimales marcados con rojo. Tenemos 2 decimales. Por lo tanto, mi potencia de 10 va a ser un 1 con 2 ceros. Veamos el segundo ejemplo. 0,008. Copiamos nuestra cifra en el numerador. ¿Por qué escribí solamente 8? Porque al quitar la coma decimal, estos ceros a la izquierda ya no tienen validez. Por eso no los escribimos. Y en el denominador, entonces, tenemos nuestra potencia de 10, un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Contamos las cifras decimales, que son las que están en rojo. 3 cifras decimales, por lo tanto agregamos 3 ceros. Veamos cómo se hace en el caso contrario, para transformar ahora una fracción decimal a número decimal. ¿Cuáles son las fracciones decimales? Son las que tienen una potencia de 10 en el denominador. En este caso, vamos a copiar la cifra del numerador al ladito, va a ser nuestra respuesta. Copiamos la cifra completa del numerador y para ubicar la coma decimal, vamos a ver cuántos ceros tiene el denominador. Y esa cantidad de lugares vamos a ubicar la coma. Veamos el ejemplo. Transforma a número decimal, 217 décimos. Primer paso, dijimos, copiamos el numerador, que en este caso es 217. Lo vamos a copiar acá al ladito. Acá tenemos el desarrollo. Teníamos 217 décimos, copiamos el 217. ¿Y cómo sabemos dónde ubicamos la coma? Contamos los ceros. Tenemos un 0 en el denominador, significa que mi número decimal va a tener una cifra decimal, contando de derecha a izquierda. Y tenemos entonces transformado de fracción a número decimal. ¿Cómo se transforma una fracción común a número decimal? En este caso, las fracciones comunes, recuerden, son las que no tienen potencia de 10 en el denominador. Y para hacerlo aquí vamos a resolver la división que representa. 9 doceavos significa 9 dividido por 12. Entonces resolvemos la división. 12 por cuánto nos da 9, lo más cercano es 0, porque 12 por 0 es 0 y me queda entonces 9 menos 0, 9. Sacamos un decimal, agregando un 0 y poniendo la coma en el cociente. Eso me indica que ahora vienen las cifras decimales. Y continuamos nuestra división. Nos quedó 90. 12 por cuánto nos da lo más cercano a 90? Por 7, porque 7 por 12 son 84. Hacemos la sustracción y nos sobran 6. Sacamos otro decimal, nos queda 60. Una vez que agregamos un 0 acá, ya no ponemos más comas en el decimal, obviamente. Para sacar más decimales solamente vamos agregando 0. Nos quedó entonces, decíamos, 60. 12 por cuánto nos da 60? Por 5, porque 5 por 12 es 60 y sobró 0. Entonces nuestro resultado será 0,75, que es la expresión decimal de 9 doceavos. Este 0,75 es un decimal finito, porque al hacer la división se obtuvo 0 y no podemos sacar más decimales. A eso se refieren los decimales finitos. Avancemos un poquito con la multiplicación de decimales. Acá podemos tener 3 casos. El primero, la multiplicación de un decimal por un natural, o también al revés. En ese caso, multiplicamos como naturales y en el resultado contamos cuántas cifras decimales tenía el factor decimal y esa cantidad de decimales me debe quedar en el resultado. Acá teníamos 2 cifras decimales,
Por lo tanto, en el resultado tengo que tener 2 cifras decimales, contando de derecha a izquierda. En el caso segundo, que sería multiplicación de un decimal por otro, tenemos en ambos factores cifras decimales. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos igual que si fuesen números naturales. Nos olvidamos de las comas hasta que tengamos nuestro resultado. Y entonces vamos a contar el total de cifras decimales que tenemos. Acá tenemos una cifra decimal más 2 que tenemos acá, nos da 3 cifras decimales, que son las que deben quedar en el resultado. 3 cifras decimales contando de derecha a izquierda. Ahí se ubica la coma decimal. Y la tercera posibilidad era la multiplicación de decimal por potencias de 10. En este caso se efectúa una multiplicación abreviada. Y para hacerlo vamos a mover la coma decimal hacia la derecha, la cantidad de lugares que nos indiquen los ceros. Es decir, vamos a contar cuántos ceros tenemos en la potencia de 10 y esa cantidad de lugares vamos a mover la coma hacia la derecha. Entonces, el primer ejemplo, tenemos 46,123 y un cero en la potencia de 10. Significa que vamos a mover la coma un lugar y me va a quedar ubicada aquí ahora. Y eso me da entonces 461,23. En el segundo ejemplo, multiplicamos por 100. Como el 100 tiene 2 ceros, vamos a mover esta coma decimal 2 lugares hacia la derecha, 1 y 2. Entonces la coma decimal va a quedar entre el 2 y el 3, como está aquí. En el tercer caso, tenemos una multiplicación por 1000. Como el 1000 tiene 3 ceros, moveremos la coma 3 lugares hacia la derecha, quedándonos al final de la cifra. En este caso, cuando nosotros decimos coma 0, no es necesario escribir ese 0 después de la coma. Pero acá sí va a ser necesario, porque acá vamos a multiplicar por 10.000. Como el 10.000 tiene 4 ceros, vamos a tener que mover la coma 4 lugares. Pero como solamente tengo 3, aquí vamos a estar obligados a agregar un 0 para completar los 4 lugares. Es decir, esta cantidad de ceros me dice cuántos decimales van a quedar después. Veamos la división de decimales por potencia de 10 para poder relacionarla con la multiplicación. Como la multiplicación y la división son operaciones inversas, en la multiplicación movíamos la coma decimal hacia la derecha, agrandábamos. En este caso, en la división, entonces vamos a mover la coma decimal hacia la izquierda, porque al dividir estamos achicando la cifra. Lo mismo, la cantidad de ceros nos va a indicar la cantidad de lugares que movemos la coma. En este caso tenemos un 0, movemos la coma un lugar hacia la izquierda. Y de 35,6 nos quedan entonces 3,56. El segundo caso, tenemos 2 ceros, vamos a mover la coma 2 lugares hacia la izquierda. Y la coma nos va a quedar antes del 3. Pero la coma no puede quedar así solita, entonces le vamos a tener que agregar un 0 a la izquierda. Veamos si es con una potencia de 10 más grande, en este caso por 1000, vamos a tener que mover 3 lugares la coma, ya que el 1000 tiene 3 ceros. En este caso vamos a agregar 2 ceros. ¿Por qué? Uno, para llegar al tercer lugar que nos indica que debemos mover la coma, y otro para poder dejar indicado que no hay enteros. Veamos ahora la división de un decimal por un natural. Para dividir un número decimal por un natural, vamos a dividir igual que naturales.
Y cuando bajemos la primera cifra decimal, ponemos una coma en el cociente para indicar que continúan cifras decimales. Veamos el ejemplo. 93,6 dividido en 6. Comenzamos dividiendo como naturales. 6 por cuánto nos da 9 o lo más cercano, por 1, porque 1 por 6 son 6 y al 9 nos faltan 3. Bajamos la cifra siguiente, que también es todavía un número entero. Nos quedan 33. 6 por cuánto nos da 33? Por 5. Porque 5 por 6 son 30 y a 33 nos sobran 3. Bajamos ahora el 6, que es la cifra decimal. Por lo tanto, ahora ubicamos la coma en el cociente. Y seguimos dividiendo común y corriente. Nos queda entonces 6 por cuánto da 36 por 6. Y como 6 por 6 son 36, nos sobra 0. La división aquí puede tener solamente un decimal. Segundo caso de la división, que dividamos un decimal por otro, es decir, que a ambos lados tengamos cifras decimales. En este caso, simplemente vamos a igualar cifras decimales. ¿Y cómo las vamos a igualar? Agregando la cantidad de ceros que sea necesaria. Veamos el ejemplo. 3,555 dividido por 1,5. El dividendo tiene 3 decimales. En cambio, el divisor tiene solo 1. Por lo tanto, para igualar decimales, como acá hay 3 cifras y acá hay solo una, nos faltan 2. Por lo tanto, la completamos con 2 ceros. Y ahora tengo 3 decimales acá y 3 decimales acá. Cuando tengo igualadas las cifras decimales, se eliminan las comas y me queda una división de naturales. Acá sí vamos a sacar decimales en el cociente. Veamos entonces. 3.555 dividido en 1.500. Obviamente separamos todas las cifras y 1.500 por cuánto nos da lo más cerca a 3.555 por 2. Porque 2 por 1.500 son 3.000 y nos sobrarían 555. Vamos a sacar entonces decimales. Para eso agregamos un 0 y ubicamos la coma en el cociente para indicar que ahora vienen cifras decimales. Y continuamos nuestra división. Nos quedó entonces 5.550 dividido en 1.500. ¿No? Serían 3 veces, porque 3 por 1.500 son 4.500 y nos sobran 1.050. Sacamos un último decimal agregando un 0 y nos queda entonces 10.500 dividido en 1.500. Son 7 veces, porque 7 por 1.500 es 10.500. Y nos dio un decimal finito. ¿Y cómo resolveríamos la última posibilidad, la división de un natural por un decimal? Lo hacemos como vimos recién, en decimal por decimal, igualando cifras. Ahora, ¿dónde vamos a agregarle los ceros? Acá, al dividendo, que es el que no tiene. Si se fijan, tenemos 8.734 dividido por 2,15. Tenemos decimales solamente en el divisor y en el dividendo no hay. Por lo tanto, para eliminar las comas, vamos a agregar ceros en el dividendo. ¿Cuántos? Contamos las cifras decimales. Tenemos 2 decimales, entonces agregamos 2 ceros en el dividendo. Y ahí nos quedan 2 decimales en el dividendo y 2 en el divisor. Al hacer eso, la coma se elimina y me queda una división de naturales. Y esa ya la saben resolver. Vemos ahora las operaciones combinadas con fracciones y decimales. Acá vamos a resolver igual como lo hacíamos con fracciones solamente, pero como acá tenemos la diferencia de los decimales, vamos a transformar primero los decimales a fracción.
y luego vamos a resolver aplicando las reglas de la prioridad de operaciones que ya conocíamos. Veamos cómo se resuelve. Tenemos acá nuestro ejemplo, 0,5 por 1/4 dividido por 3/5 por 0,75. Primer paso, dijimos, transformar los decimales a fracción. Tenemos dos decimales, que son 0,5 y 0,75. ¿Cómo transformábamos los decimales a fracción? Copiábamos nuestro número sin coma en el numerador y en el denominador poníamos una potencia de 10, donde la cantidad de decimales nos indicaba cuántos ceros íbamos a poner en el denominador. Simplificamos la fracción, en este caso la simplificamos por 5. 5 en 5 nos da 1 y 10 dividido en 5 nos da 2. Por lo tanto, 0,5 va a ser igual a 1/2. Transformamos ahora 0,75. Copiamos nuestro número en el numerador sin la coma y en el denominador nuestra potencia de 10. En este caso tenemos dos decimales, por lo tanto la potencia de 10 tendrá 2 ceros. Simplificamos, en este caso está simplificado por 25. 75 dividido en 25 son 3 y 100 dividido en 25 nos da 4. Por lo tanto, 0,75 es igual a 3/4. Reemplazamos en nuestro ejercicio. En vez de 0,5 vamos a poner 1/2 y en vez de 0,75 anotamos 3/4. Y nos quedó ahora un ejercicio combinado con fracciones. Como es solamente con multiplicaciones y divisiones, vamos a aplicar nuestra jerarquía de operaciones, que dice que cuando tenemos multiplicaciones y divisiones juntas, resolvemos de izquierda a derecha. Resolvemos entonces primero la multiplicación. 1 por 1 es 1 y 2 por 4 son 8. Bajamos el resto del ejercicio, dividido por 3/5 por 3/4. Continuamos con la división. Para resolver la división, vimos que había que transformarla en multiplicación. Cambiamos signo de división por multiplicación e invertimos el divisor. 3/5, al invertirlo, nos queda entonces 5/3. Y bajamos la otra fracción. Resolvemos multiplicación. 1 por 5 es 5 y 8 por 3, 24. Bajamos los 3/4 y multiplicamos para terminar. 5 por 3, 15 y 24 por 4, 96. Nos quedan 15/96. Esta fracción se puede simplificar por 3. Simplificamos entonces. 15 dividido en 3 son 5 y 96 dividido en 3 son 32. Y obtenemos nuestro resultado expresado en fracción irreductible. Bien, chicos, ahora a trabajar resolviendo su guía. Desarrollen las actividades en forma ordenada, trabajen tranquilos, a su ritmo. Cuando terminen, no se olviden de enviarla para revisión y guardar las evidencias de su trabajo para el portafolio. Si tienen cualquier duda, se comunican conmigo y voy a estar encantada de aclarar sus dudas. Nos vemos en un próximo video, chicos.